Buenos días, doctora. Buenos días. ¿Cómo se encuentra? Bien, vengo para mi revisión anual. Perfecto. ¿Algún problema de salud? Últimamente me canso mucho. ¿Desde cuándo se siente así? Desde hace 2 meses, más o menos. ¿Duerme bien por las noches? No mucho. Me despierto varias veces. ¿Está estresado en el trabajo? Sí, bastante. Tenemos mucho trabajo. ¿Hace ejercicio regularmente? Muy poco. No tengo tiempo. ¿Y su alimentación? Como rápido y muchas veces fuera de casa. Vamos a hacerle un reconocimiento completo. ¿Necesito análisis de sangre? Sí, para revisar todo bien. ¿Cuándo puedo hacérmelos? Mañana por la mañana, en ayunas. ¿A partir de qué hora? Desde las 8 hasta las 10. Perfecto. ¿Algo más? Intente descansar más y hacer ejercicio. Lo intentaré, doctora. Nos vemos la próxima semana con los resultados. Doctor, me encuentro muy mal. ¿Qué síntomas tiene exactamente? Tengo mucha tos y dolor de garganta. ¿Tiene fiebre? Sí, ayer tenía 38 grados. ¿Y hoy cómo está? Un poco mejor, pero muy cansada. ¿Le duele la cabeza? Sí, bastante. ¿Tiene congestión nasal? Mucha. No puedo respirar bien. ¿Desde cuándo tiene estos síntomas? Desde hace 4 días. Parece una gripe común. ¿Es grave? No, pero necesita descansar y beber líquidos. ¿Puedo ir a trabajar? Mejor no. Quédese en casa unos días. ¿Cuántos días? Al menos 3 o 4 hasta que se sienta mejor. ¿Qué medicinas puedo tomar? Le receto un jarabe para la tos y algo para la fiebre. ¿Y si no mejoro? Vuelva la próxima semana si sigue igual. Doctora, me duele mucho el estómago. ¿Dónde le duele exactamente? Aquí, en la parte de arriba. Es un dolor continuo. No, viene y se va. ¿Qué comió ayer? Comí china en un restaurante. Tiene náuseas. Sí, y también diarrea. ¿Cuántas veces ha ido al baño? Muchas veces, desde anoche. Ha vomitado. Una vez esta mañana. Parece una intoxicación alimentaria. ¿Es peligroso? No, pero debe cuidarse. ¿Qué puedo comer? Solo líquidos hoy. Agua, caldos. ¿Y mañana? Si se siente mejor, dieta blanda. ¿Qué es dieta blanda? Arroz, pollo hervido, pan tostado. ¿Necesito medicinas? Sí, algo para cortar la diarrea. ¿Cuándo debería mejorar? En 24 a 48 horas. Doctor,
Tengo un dolor horrible en la espalda. ¿Dónde le duele más? Aquí abajo, en la parte baja. ¿Cómo empezó el dolor? Ayer moviendo una caja pesada. ¿Puede caminar normal? Sí, pero me duele mucho. ¿El dolor baja hacia las piernas? Un poco hacia la pierna derecha. ¿Ha tenido este problema antes? Sí, hace 2 años. ¿Qué hizo entonces? Reposo y unas pastillas. ¿Le funcionó? Sí, en una semana estaba bien. Vamos a examinarla. ¿Puede tumbarse? Sí, pero despacio. ¿Le duele cuando presiono aquí? Ay, sí, mucho. Mucho. Es una contractura muscular. Necesito alguna prueba. No por ahora. Primero probamos tratamiento. ¿Qué tratamiento? Antiinflamatorios y fisioterapia. ¿Cuánto tiempo de reposo? 3 días sin cargar peso. Doctora, tengo unas manchas rojas en la piel, ¿Dónde las tiene? en los brazos y un poco en el pecho. ¿Cuándo aparecieron? Hace 3 días. ¿Le pican? Sí, bastante, sobre todo por la noche. ¿Ha usado algún producto nuevo? Sí, un detergente diferente. ¿Ha comido algo especial? Marisco, el fin de semana. ¿Había comido marisco antes? Sí, pero muy poco. Puede ser una reacción alérgica. ¿Es grave? No, pero hay que tratarla. ¿Qué puedo hacer? Le voy a recetar una crema. ¿Y para el picor? También unas pastillas antihistamínicas. ¿En cuántos días mejorará? En una semana debería desaparecer. ¿Puedo comer marisco otra vez? Mejor evítelo por ahora. ¿Necesito alguna prueba de alergia? Si se repite, sí. Buenos días, doctor. Vengo para mi revisión. Buenos días, señora García. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. Un poco cansada. ¿Toma sus medicinas todos los días? Sí, todas las mañanas. ¿La pastilla para la tensión también? Sí, nunca me olvido. ¿Cómo está durmiendo? Bien, aunque me levanto temprano. ¿A qué hora se acuesta? Sobre las 10 de la noche. ¿Hace algo de ejercicio? Sí, camino todos los días. Muy bien. ¿Cuánto tiempo? Media hora por el parte. ¿Come bien? Sí, mi hija me cocina. Vamos a tomarle la tensión. ¿Está alta? Un poco. 14,9. No está mal. ¿Debo cambiar la medicina? No. Siga igual. ¿Necesito análisis? Sí, como siempre. Colesterol y azúcar. ¿Cuándo puedo hacérmelos? La próxima semana, en ayunas. Doctora, me he cortado con un cristal. ¿Dónde se ha cortado? En la mano derecha.
¿Cómo ha pasado? Se me cayó un vaso en casa. ¿Cuándo ha sido? ¿Hace una hora? ¿Sangra mucho? Al principio sí, ahora menos. Déjeme ver la herida. ¿Es profunda? Sí, necesita puntos. ¿Me va a doler? Le pongo anestesia local. ¿Cuántos puntos necesito? Creo que 5 o 6. ¿Cuándo me los quitan? En 10 días. ¿Puedo mojar la mano? No, debe mantenerla seca. ¿Necesito antibióticos? Sí, para evitar infecciones. ¿Puedo trabajar? ¿Qué trabajo hace? Trabajo en una oficina. Sí, puede, pero con cuidado. Gracias, doctora.